Enfermedades ambientales, por el Dr. Percy Zapata Mendo, médico general, gerente en salud, administrador de clínicas de hospitales, laboratorista clínico. Introducción. Las enfermedades ambientales son enfermedades causadas por la exposición a ciertos agentes ambientales. El término enfermedad ambiental designa las enfermedades no infecciosas y las producidas por la exposición a agentes que escapan al control del individuo. Esto último excluye los procesos derivados de hábitos personales como el fumar, el uso o abuso de fármacos o drogas como el alcohol. Las enfermedades laborales relacionadas con la exposición a diversos agentes en el entorno laboral constituyen una categoría importante dentro de las enfermedades ambientales. Desde el punto de vista histórico, la concepción del término enfermedad ambiental empezó con el reconocimiento de las enfermedades ocupacionales, ya que es en el medio laboral donde la exposición a ciertos agentes suele ser más intensa y por tanto más susceptible de producir enfermedades. Algunos ejemplos de esta circunstancia son la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a los mineros, trabajadores de la industria y alfareros por la exposición al polvo del sílice, el cáncer de escroto en los deshollinadores en relación con el hollín, alteraciones neurológicas en los alfareros por el uso de productos con base de plomo o alteraciones óseas en los trabajadores de la industria de acerillas por la exposición al fósforo. Muchos de estos procesos captaron la atención general durante la revolución industrial en el siglo XIX. Causas. Las enfermedades ambientales son producidas por agentes químicos, radiaciones y fenómenos físicos. Tanto en el medio natural como en el entorno laboral, los efectos de la exposición dependen mucho de la forma en la que se recibe. Las principales vías son la contaminación atmosférica y la contaminación del agua, los alimentos contaminados y el contacto directo con ciertas toxinas. La sinergia, es decir, la potenciación de dos o más agentes cuando actúan de manera simultánea, se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón en los trabajadores expuestos al polvo de asbesto, que además son fumadores. La interacción que se produce entre distintos agentes químicos en lugares como basureros o almacenes de residuos plantea un problema sanitario frecuente y de consecuencias desconocidas. Contaminación por productos químicos. La industrialización ha supuesto un aumento espectacular en la exposición a agentes químicos, algunos de ellos nuevos. Entre estos destacan productos inorgánicos como el plomo, el mercurio, arsenio, cadmio y asbesto, o productos orgánicos como los bifenilos policlorados, el cloruro de vinilo o el pesticida el diclorodifeniltrocloretano. Una peculiaridad de algunos de estos agentes es la capacidad de facilitar el desarrollo de un cáncer, como el cáncer de pulmón y los mesoteliomas, relacionados con el asbesto. El cáncer de hígado, relacionado con el cloruro de vinilo, o la leucemia, relacionada con la exposición al benceno. La enfermedad de Minamata, producida por ingerir pescado contaminado por mercurio, y la enfermedad de Yucho, relacionado con alimentos contaminados con furanos clorados, son ejemplos de procesos tóxicos agudos que acaecen fuera del ámbito laboral. No se conoce con detalle el efecto perjudicial de la mayoría de los tóxicos del entorno. La incidencia y frecuencia de cada enfermedad guardan relación con las dosis de las toxinas. Para los efectos crónicos o retardados, como el cáncer o las alteraciones en los descendientes de los individuos expuestos, no hay un umbral de dosis seguro por debajo del cual no se desarrolla la enfermedad. En consecuencia, el efecto cancerígeno de ciertos agentes ambientales contaminantes como el DDT o el PCB es de una magnitud desconocida. Contaminación por radiaciones.
Tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes pueden producir efectos agudos o crónicos sobre la salud en relación con la dosis recibida. En la actualidad, no se conocen los efectos de las radiaciones no ionizantes en dosis bajas. Las dosis altas de radiación ionizante producen enfermedades agudas por un lado y efectos retardados como el cáncer por otro. Los trabajadores que por su ocupación se exponen a los rayos X o a material radiactivo constituyen la población de riesgo. Aunque no se conocen con detalle los problemas relacionados con las radiaciones ionizantes a bajas dosis, se ha demostrado la existencia de alteraciones cromosómicas en los trabajadores de ciertas industrias. Contaminación por agentes físicos. Los principales agentes físicos son los traumatismos y el ruido. Los traumatismos ocurridos en el lugar de trabajo se pueden prevenir en la mayoría de los casos. El ruido en el medio laboral es una de las principales causas de incapacidad ocupacional, ya que puede provocar desde una pérdida de audición hasta una sordera permanente. Forma de enfermedad ambiental. Las enfermedades ambientales pueden afectar a cualquier sistema del organismo. Dependiendo de cómo penetre el agente en el organismo, se metabolice o se excrete, la enfermedad se manifestará de una u otra forma. La piel, pulmones, riñones, hígado o sistema nervioso se ven afectados por múltiples agentes en diversas circunstancias. Muchos de estos agentes ambientales son peligrosos por su capacidad de inducir cáncer, anomalías congénitas o abortos espontáneos, si el feto es expuesto a ellos, y mutaciones en las células germinales. Este último mecanismo implica la capacidad de ciertos agentes ambientales de producir enfermedades genéticas en la siguiente generación. Dependiendo de la dosis recibida, las enfermedades producidas por los agentes ambientales pueden ser leves o graves, y transitorias o crónicas. Mientras algunos de estos procesos se manifiestan inmediatamente después de la exposición, otros tienen un periodo de latencia variable. En el caso del cáncer inducido por agentes ambientales, por ejemplo, este periodo de latencia oscila entre los 15 y los 30 años. Los procesos se manifiestan inmediatamente después de la exposición a un agente tóxico concreto que se atribuyen fácilmente a esa exposición ambiental u ocupacional. Pero cuando no existe una relación temporal tan directa, no se llega a identificar en muchas ocasiones la causa, ya que el cuadro clínico no suele ser lo suficientemente específico. A esto se suma el que diferentes causas ambientales o no pueden dar lugar al mismo proceso. En tales circunstancias, los estudios epidemiológicos de la población expuesta son de gran ayuda para relacionar esa exposición con el cuadro clínico que produce. Incidencia. Debido a las razones comentadas, es difícil conocer la frecuencia real de las enfermedades ambientales. Cuando se ha identificado al agente responsable, se ha observado que la frecuencia de la enfermedad que provoca está relacionada de forma directa con la intensidad y la gravedad de la exposición. Las lesiones cutáneas son muy frecuentes en el medio laboral y se deben a múltiples causas. Las enfermedades pulmonares se relacionan con la inhalación de distintas partículas, como el polvo de carbón, que forma el pulmón negro, el polvo de algodón, que se le llama pulmón pardo, fibra de asbesto, que produce la asbestosis, o polvo de sílice, que produce la silicosis. Los agentes ambientales son capaces de producir cambios biológicos en el individuo sin que existan manifestaciones clínicas. Es el caso de las alteraciones cromosómicas debido a la radiación. En esta situación, el sujeto no es consciente del daño causado. La importancia de estos cambios están aún por determinar. En esta diapositiva se puede apreciar a un macrófago sobre una partícula de asbesto que luce ahí como un pequeño alfiler blanco. En los pulmones, los macrófagos se engloban y destruyen pequeñas partículas. Sin embargo, al entrar en contacto con partículas de asbesto, el macrófago se rompe liberando su contenido en el tejido pulmonar que lo rodea.
Este trastorno es característico de la asbestosis, una enfermedad causada por la inhalación de fibra de asbesto. Debido a que este material ha sido muy utilizado como aislante en los hogares y edificios públicos, su retirada y por consiguiente su dispersión en el aire puede originar problemas medioambientales graves para todos aquellos que trabajan o viven en las inmediaciones. La inhalación de fibra de asbesto se ha relacionado también con el cáncer de pulmón. Soy el doctor Percy Zapata Mendo y le agradezco bastante por su gentil atención. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.